Muy buenas tardes. La conferencia que vamos a hablar ahora nos vamos a referir básicamente a conceptos fenológicos y fisiológicos de los cítricos. ¿Y por qué le voy a dar tanta importancia a esto? Porque esto es la base, es lo más esencial si queremos entender de mejor manera nuestra industria. Quiero hacer mucho énfasis en que cada país, y más aún, cada zona productiva tiene sus propios problemas, sus propias dinámicas, y si no entendemos o no profundizamos en este convencimiento fenológico y fisiológico, nos va a costar mucho más tiempo avanzar. En función de esto, les recuerdo que los cítricos, no sé si abajo se ve muy bien, pero tenemos la fase 1 de división celular que parte desde la floración hasta caída fisiológica. Y esta parte, división celular, es tremendamente importante porque es la que básicamente construye el fruto. Aquí nosotros decidimos el futuro de nuestros frutos. Va a ser un fruto grande, va a ser un fruto chico, porque todo lo que yo haga en la etapa de elongación y maduración va a ser dependiente del número de células que yo formé en la primera parte. Es por eso que vamos a empezar a conversar un poquito de los fenómenos que podemos intervenir en la fase de división celular, como en la cuaja y el desarrollo inicial de fruto. Uno de los primeros trabajos que nosotros hicimos con gran éxito fue posicionar Ascophyllum nodosum en extracto de alga, posicionarlo en diferentes etapas de desarrollo de la fase 1 de división celular. Una aplicación que va a inicios de floración, posteriormente otra aplicación que va en cuaja y finalmente una aplicación que va a inicios o antes de caída fisiológica. Esto nos generó tremendos resultados, como podemos ver aquí, producto del incremento de la división celular en algunas partes del fruto. Por ejemplo, en el pericarpo podemos ver que cuando contamos células, generamos un incremento en el número de células con diferencia significativa respecto al testigo, tanto en la aplicación de floración cuaja como floración cuaja caída fisiológica. Del mismo módulo, en la sección del interlóculo, generamos diferencias significativas en cuanto al número de células respecto al testigo. Esto hace que, en definitiva, nosotros tengamos en el desarrollo de 3 temporadas, podamos ver aquí que el testigo tenemos una producción acumulada de 144,5 toneladas por hectárea versus los tratamientos que son en floración y floración cuaja caída fisiológica, que tenemos diferencias significativas y tremendamente interesantes. Uno podría pensar que esto es un incremento de número de frutos en desmedro del calibre. Bien, esto no es así. Se incrementa el número de frutos, se incrementa el calibre y no hay, porque en alguna oportunidad en una charla así me lo hicieron saber, que lo expresé mal, no hay, porque yo tengo un incremento del número de células del pericarpo, eso no significa que la cáscara sea más gruesa. Aquí no hay cambios en el grosor de cáscara, no hay cambio en el porcentaje de jugo, ni en los parámetros de madurez interna. Lo que sí tenemos es que, en definitiva, tenemos un retorno acumulado bastante superior cuando hacemos estos tratamientos. Cuando logramos esto, nosotros dijimos, bien, hemos hecho algo por la vida, hemos hecho algo de un alto impacto y con productos muy amigables con el medio ambiente. Con esto les muestro que los cambios en los calibres, vean ustedes el calibre medio, se incrementa el cambio del calibre medio, pero los calibres inferiores, como son estos, la verdad que no se incrementan sustancialmente, casi se mantienen sin una mayor significancia. Pero ¿qué es lo que pasa? Si estudiamos la fase 1 de división celular, podemos ver que en este periodo tenemos un flash de crecimiento radical hacia el final de la fase 1 de división celular que corresponde a la caída fisiológica. Podemos discutir si esto
puede ser un poco más acá, un poco más allá, dependiendo de la zona climática en que estemos. Posteriormente, tenemos un segundo flash de crecimiento radical que ocurre hacia finales de la fase 2 de elongación, comienzo de la fase de maduración. Podemos discutir nuevamente, de acuerdo a las condiciones climáticas, que este flash radical se puede posicionar un poco antes o un poco después. Lo que sí está claro es que este flash de crecimiento radical es tremendamente importante. Tremendamente importante. ¿Por qué? Porque las raíces que sobrevivan de este flash radical, que pasen el invierno, crucen el invierno, soporten, en el caso de países de clima más mediterráneo, inviernos fríos y lluviosos, o en el caso de ustedes, soporten la merma radical producto del agoste, van a ser las responsables de lo que está ocurriendo al inicio de la fase 1 de división celular. Me explico. Estas raicillas son las responsables de tomar agua, nutrientes tan importantes como nitrógeno, calcio, potasio, y lo más importante, son las productoras de citoquininas. Tenemos claro que todas las hormonas vegetales trabajan en conjunto y tienen una interrelación entre ellas. Existen los famosos crosstalk, pero sin embargo, en la fase de división celular hay una hormona vegetal que comanda más que las otras, y en este caso son las citoquininas. ¿Qué puedo yo hacer para tener un incremento de citoquininas que me genere una mayor división celular sin intervenir con citoquininas sintéticas que no están disponibles en este momento en forma comercial ni probadas a nivel mundial con éxito? Bueno, lo más importante aquí es incrementar este desarrollo radical, porque debemos recordar que las citoquininas se sintetizan en un 99% en puntas de raicillas activas. No hay que olvidar activas. Entonces, si yo logro entrar a primavera con un gran sistema radical, muchas raicillas, esas raicillas van a tener la potencialidad de producir muchas citoquininas y por lo tanto generar un mejor calibre, una mejor división celular. Aspecto clave hoy en día en donde el mercado nos ha restringido los calibres chicos y la situación se complica respecto a esto. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando vemos la tasa de crecimiento, esto es en clementina, pero válido para cualquier cítrico. Quiero que se fijen ustedes la tasa de crecimiento en este periodo en un año normal frío, que está a 0,7 milímetros por semana aquí al 10 de diciembre. ¿Qué pasa cuando tengo un año cálido? Vean ustedes cómo crece a más de 3 milímetros por semana. Volvemos a una condición normal para Chile fría y vemos que la fase de división celular, la temperatura es muy importante para el desarrollo de esta actividad radical. Yo les dije, las citoquininas se sintetizan en puntas de raicillas activas y ahí están las temperaturas de suelo. Aspecto muy interesante para el caso de Perú. Sin embargo, cuando nosotros empezamos a hacer aplicaciones de bioestimulantes con marcada acción citoquinínica en estos periodos de fase 1 de división celular, logramos resultados muy interesantes. Estos son los resultados de nuestro primer año de trabajo con algunos productos. En este caso usamos Phytobolic, que es un bioestimulante que declara una acción citoquinínica muy marcada. Vean ustedes cómo logramos incrementar la producción exportable. Y cuando veo lo que es el retorno productivo de estas cosechas, puedo ver claramente que cuando reemplazo Ascophyllum nodoso, reemplazo por un bioestimulante como es Phytobolic, que tiene una marcada acción citoquinínica, puedo incrementar mi retorno, en este caso, del orden de los $2.000 más que el tratamiento convencional. Bien, entonces, hemos visto que tenemos con la intervención de bioestimulantes en la fase de inicio de floración, cuaja y caída fisiológica, un incremento en la producción y la rentabilidad. Hemos visto además que hemos incrementado aún más esto cuando utilizamos productos con marcada acción citoquinínica en este periodo. Esta situación hace muy interesante porque no solo nosotros nos dedicábamos a ver los grados días,
Pensemos en un detalle. W. Murcutt, su centro de origen es África, Marruecos, donde la acumulación térmica, desde floración hasta otoño, es del orden de los 2.500 grados día. Entonces, cuando uno analiza las condiciones de grados día de Chile, vemos que estamos muy por debajo de eso, en algunos casos algo mejor, lo que nos obliga y nos fuerza a hacer mayores manejos y de mejor calidad para tener una mayor división celular. Perú, en el caso de acá, Chincha, podemos ver que tenemos del orden de las 1.900 grados día. Eso puede ser sumamente interesante y uno podría pensar, bien, Perú, estamos bien, pero un momento, la cosa no es tan fácil. ¿Qué es lo que pasa con Perú? Esta es la clásica curva de crecimiento de frutos, pero esto no es Perú, porque en Perú tenemos una segunda floración, una tercera y una cuarta floración, lo que se traduce prácticamente en 4 pasadas de cosecha, y esto es muy importante. La primera con un gran calibre, la segunda el promedio empieza a bajar y la cuarta cosecha empieza a ser un problema. Entonces, con todo lo que yo he hablado, tenemos que pensar que nosotros podemos intervenir algunas de estas curvas de crecimiento, la que más nos interese, o bien todas. Y estas herramientas son sustentables y estas herramientas no son tremendamente caras, no son complejas. Bien, nos vamos a la fase de elongación celular. ¿Qué podemos hacer aquí? Todos tenemos claro que el uso de 3,5,6 TPA, Maxim, genera un incremento en el tamaño celular, una elongación celular, porque básicamente desplaza los calibres, la curva de calibre hacia los calibres de mayor tamaño. Esto lo tenemos claro, está tremendamente descrito. Pero bien, ¿cómo funciona el sistema? Y esto es muy importante que lo entendamos, porque aquí no hay productos mágicos. La pared celular está constituida básicamente por microfibras de celulosa, las cuales este tramado de microfibras de celulosa está entrincado, está unido por pectinas y hemicelulosa. Bien, ¿qué pasa cuando yo aplico una usina de síntesis? O cualquier usina. Da lo mismo. Lo que ocurre es que se produce un cambio en el pH en la pared celular, se activa la bomba de protones y al cambiar el pH actúan ciertas enzimas, pectinasa, hemicelulasa, que degradan momentáneamente esta unión entre las microfibras de celulosa, lo que permite, junto con la entrada de agua, que esto es tremendamente importante, la expansión de la pared celular y por ende una expansión de la célula muy violenta. Pero esta expansión es una expansión limitada, momentánea. Vean ustedes, esta medición está hecha en naranjo, pero es válido para todos cítricos. En este momento hicimos la aplicación de 3,5,6 TPA y ¿qué es lo que ocurre? Por el lapso aproximadamente de 10 días se produce un cambio en la pendiente, en la tasa de crecimiento, pero esta tasa después vuelve a su normalidad, generando finalmente un incremento en el calibre final que puede ir de los 3, 4, 5 milímetros dependiendo del fruto, dependiendo cómo yo lo use. Pero yo no puedo utilizar esta herramienta a cada rato porque puede generar algunos problemas de calidad de fruta. ¿Cuándo aplicamos? Básicamente al final de la caída fisiológica. En este momento aplicamos, en este caso, Maxim. Hay otras usinas de síntesis que podrían aplicar, como el caso del 2,4-DP, que podría aplicarse un poco antes. Pero este fenómeno es tremendamente importante. La aplicación de 2,4-DP genera un incremento en el alza, o hay una alza en el contenido endógeno de etileno dentro de la planta aproximadamente a los 5 días, 6 días después de haber sido aplicada. Vale decir, hay, después que yo aplico Maxim, un alza en el etileno endógeno que puede generar la caída de fruta de menor tamaño. Esto, que para algunos es un problema, para nosotros pasa a ser una tremenda herramienta, porque nos permite regular, bien ocupado, nos permite regular
la presencia del precalibre que no tiene importancia a nivel de mercado local, ni menos exportación, por todo lo que conversamos anteriormente. Entonces, teniendo en claro esto, podemos nosotros trabajar y definir. Estas fotos de Perú, vean ustedes, tenemos frutos cuajados y tenemos diferentes estadios de floración en W. Murcott. ¿Cuál es la fruta que nos interesa? ¿Nos interesa toda? Yo creo que es muy difícil pensar que estos dos frutos lleguen a un calibre aceptable. Entonces, uno podría perfectamente intervenir con esta herramienta, probablemente cuando alcance este tamaño, de manera de poder botar la fruta pequeña. Y este aspecto, si nosotros lo tenemos claro, vamos a dar un gran avance con el uso de estos reguladores de crecimiento. Entendamos algo. Se habla, y aquí a lo mejor alguien se puede incomodar, pero lo que dice la etiqueta probablemente está bien, pero para cierta condición climática donde hicieron esa experiencia. Para nuestro caso, lo que dice la etiqueta está malo, en general. ¿Por qué? Pongo el caso. Tenemos claro que los reguladores de crecimiento, al igual que las hormonas vegetales, actúan por receptores. Hay estadios en el desarrollo celular que hay mayor cantidad de receptores para uno u otra hormona vegetal o regulador de crecimiento. En el caso de las auxinas y de la W. Murcott, por ejemplo, la mayor cantidad de receptores está dentro de los 14 y 16 milímetros. En ese punto aplico este regulador de crecimiento y la fruta logra la mayor expansión celular. Y la fruta más pequeña tiene una cantidad de receptores insuficientes para percibir la señalización de la auxina. O los frutos más grandes, la misma cosa. Por lo tanto, vamos a tener una campana de Gauss en cuanto a expansión celular. Determinado grupo, el que tiene mayor cantidad de receptores, es en definitiva el que más crece y por supuesto los de menor tamaño y los de mayor tamaño casi no se enteran. Sin embargo, los frutos de mayor tamaño tienen mayor cantidad de receptores a lo que es la percepción de etileno. Por lo tanto, son sensibles a este incremento de etileno endógeno. Entonces, cuando yo tengo la fruta considerando de este tamaño, yo hago mis grupos, cosecho árboles completos y puedo determinar en definitiva con cuánto yo hago mi carga. Si, por ejemplo, yo hago mi carga con 1, 2, 3, con 4 grupos, cuando este cuarto grupo, que sea el último de tamaño que me interesa, alcance los 14, 16 milímetros, aplico de manera de tratar de botar esta fruta. Con ese concepto nosotros podemos utilizar esta herramienta en forma tremendamente óptima. Vean aquí, cuando además yo aplico Maxim, lo acompaño de Ascophyllum nodosum y veo que en definitiva la producción se incrementa en forma sostenida y se reduce el número o el porcentaje de precalibre, fruta que yo tengo que pagar para botar. Un segundo año de producción, que fue el año de la helada, nos generó el mismo concepto de una menor producción de precalibre que tengo que pagar para cosechar. Y en cuanto a la rentabilidad, por supuesto, vean ustedes los retornos de las 2 temporadas, que es muy superior al testigo o muy superior al caso de usar solo Maxim o solo Ascophyllum. O sea, la combinación y la potencialidad de ambos productos es tremendamente interesante. Por lo tanto, nosotros podemos tratar de buscar la instancia donde poder manejar esta situación. Tratamos de hacer hicimos un trabajo en Chincha en el año 2016-17 con resultados que no fueron los que yo esperaba. Pero ¿dónde quiero llegar? Que en definitiva logramos mayor producción con Maxim y cuando aplicamos con bioestimulante no fue mejor, pero sí igual fue mejor que testigo. Cuando logramos o calculamos los retornos, todos estos tratamientos fueron mejor que testigo. Pero creo que aquí hay que seguir trabajando y seguir desarrollando en qué momento hacer la aplicación al respecto. Momento de la aplicación, ya lo dije en W. Murcott a 14 y 16. Podemos discutir si para algunas zonas esto se ajuste a 13, 15 milímetros. Es parte de la investigación. Bien, no hay que abusar del uso de estos bioestimulantes que pueden generar
deformaciones foliares, deformaciones de frutos. Como yo veo si esto fue bien aplicado por el grosor del pedúnculo, es un gran parámetro para saber que esta fruta que está interna no fue tocada por el Maxim. Es una muy buena forma de determinar. Y vamos ya pronto a terminar. Vemos que estos árboles tienen una conformación muy particular. Esto es Perú, esta es la cara del sol de la tarde, las ramas no quieren la entrada del sol, este es el sol de la mañana, las ramas sí quieren la entrada del sol al follaje. Esta situación ocurre también en Chile. Vean ustedes, sol de la mañana sí quiere, sol de la tarde no quiere, y las mayores producciones y mejores calibres siempre están en esta área y no en esta otra. Por lo tanto, si queremos que el producto entre, porque todos los reguladores de crecimiento, a diferencia de los bioestimulantes, son por contacto. El bioestimulante es sistémico, es metabólico. El regulador de crecimiento es de contacto, a menos que intoxique la planta, por supuesto. Entonces, cuando yo tengo situaciones de densidad de follaje muy alta, la cosa es que me va a costar mucho entrar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Trabajamos con árboles que en definitiva los podamos y tenemos una poda con una puerta mirando al sol de la mañana, al sol que le gusta, ampliando la zona positiva de producción y reduciendo el área negativa. Esto nos permite generar finalmente una mejor aprovechamiento y por supuesto, expresión de la aplicación de los reguladores de crecimiento. En cuanto a maduración, tenemos la caída fisiológica, caída por estrés, caída de helada, que se puede atenuar perfectamente haciendo aplicaciones de auxina a finales de fase 2. Podemos ver aquí inicio de quiebre de color, inicio de fase 3 y eventualmente una vez más a los 30 días puede reducirme la caída de cítrico. Y el color, ¿quiénes generan finalmente color? El paso del color pasa de cloroplasto a cromoplasto. Ese paso está inhibido por la gibberelina, ojo con el sobrecrecimiento, inhibido por el nitrógeno, ojo con la sobrefertilización y sobre todo tardía. Lo activa el etileno, a nivel de huerto es muy difícil que podamos hacer algo. Lo activan la sacarosa, que eso depende de los grados día, pero también más importante, lo activan las diferencias térmicas entre el día y la noche, que esto es un problema para Perú. Vean ustedes, esto es Chile, tenemos una diferencia térmica en la fase 3 de elongación de más de 10, 12 grados Celsius entre el día y la noche. Sin embargo, en el caso de Chincha, Perú, podemos ver que tenemos grandes problemas porque dependiendo del año, estas diferencias no alcanzan ni los 3 grados Celsius. Y eso complica mucho, mucho el color. Para eso se pueden hacer aplicaciones de bioestimulantes y reguladores de crecimiento y mejorar color, como este ejemplo. Quiero que se queden solamente que hay mejores tratamientos, pero estos mejores tratamientos, cuando la condición climática se da, no sirve. Entonces, en el caso de Perú, tratamos de hacer algo por el estilo que no nos dio unos resultados muy atractivos. La verdad que incrementamos en la primera y segunda pasada de un 14, un 26 a un 19%, pero es un tema que hay que seguir trabajando, sobre todo de año en año. Y si yo no me preocupo del sistema radical, definitivamente todo esto no sirve. No hay generación de citoquinina, no hay toma de agua para elongación, o sea, todo el sistema fracasa. El uso de estos pobres sistemas radicales se pueden mejorar sustancialmente, el uso, estos suelos sellados pueden mejorarse y llegar a esta maravilla con el uso de productos como son ácidos húmicos y enraizantes en su oportunidad. Inicio de flash de crecimiento 1, inicio de flash de crecimiento 2, que es el de otoño. Son tremendas herramientas, lo único que me interesa aquí es solamente mostrar que cualquier tratamiento de ácido húmico es muy superior a lo que el testigo me hace ganar mucho más dinero. Ahí tenemos retornos, que cualquier tratamiento es sustancialmente superior. Bien, con eso sería todo. Muchas gracias.